Buenas noches, un día especial para la Argentina, después del primer balotaje de nuestra historia y con un final realmente cabeza a cabeza, ¿no? Hasta último momento las cosas, si bien parecía que Macri ganaba, no estaban todavía muy aseguradas, incluso ya después de haber pasado el 90% de los votos emitidos, ¿no? Parecía una película de suspenso, ¿no? Efectivamente. Bueno, eso hace que quienes han ganado se sientan probablemente más satisfechos porque mientras más difícil es el triunfo, más se valora. Vamos a hablar de eso con Eduardo. No tenemos invitados, nos pareció que el tema era excluyente e incluso yo por lo menos en mi editorial voy a tocar un tema, si no vinculado con la elección de ayer, con la proyección de este resultado. No sé cuál va a ser el tema tuyo. Bueno, yo voy a hacer también un análisis de la elección y luego charlaremos entre los dos desmenuzando un poco todos los detalles. Excelente, entonces los invitamos a que nos acompañen como todos los lunes a las 23 por Canal C y los martes a las 16. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Ya sabemos que durante los próximos 4 años, a partir del 10 de diciembre, la República Argentina va a estar gobernada, en lo que al Ejecutivo se refiere, por Mauricio Macri. Evidentemente que esto significa un cambio muy importante, no solo por la alternancia de personas y de agrupaciones políticas, sino también por el hecho de que Macri viene precedido de una serie de datos que nos permiten avisorar una relación entre el gobierno y los ciudadanos menos conflictiva. Diría que no hemos visto en él agresividad, no hemos visto arrogancia, hemos visto al contrario, humildad, una convocatoria a la armonía, al buen trato, a unirnos todos para tratar de conseguir que nuestro país vaya adelante. Eso me parece que es un hecho positivo, creo que augura, si se mantiene en esa línea y además si gobierna con eficiencia y con honradez, augura años de una Argentina diferente. Una relación incluso entre los ciudadanos entre nosotros, distinta, es decir, esa grieta de la que Eduardo ha hablado varias veces, esa fractura que se ha producido en la sociedad argentina, yo creo que desde el gobierno es posible contribuir a cerrarla. Ojalá sea así. Se va a encontrar sin duda con problemas muy serios. Yo diría que los problemas más urgentes a resolver son del ámbito económico. Lo hemos dicho varias veces, no hace falta que lo repita, la economía, tal como la deja Cristina Fernández de Kirchner, está en estado realmente de coma. Está muy mal, prácticamente no hay reservas en el Banco Central, una inflación desmesurada, una emisión monetaria sin precedentes, una presión fiscal realmente única en la historia, un desaprovechamiento de 10 años o más de un viento de cola que hacía que nuestros productos primarios, que son los que nos han estado alimentando prácticamente en el sentido más amplio de la palabra, estuvieran muy bien cotizados y con mucha demanda en el exterior. Es decir, una situación económica grave, un índice de pobreza alto, un índice de desocupación también elevado, etcétera. Yo creo que esos son los problemas urgentes. Me parece que no son tan difíciles de resolver, aunque sí la urgencia está fundamentalmente dada por sectores de la población, los que mencionaba recién, de que están en la indigencia, en la pobreza, donde ha habido incluso casos de chicos que han muerto de hambre, de inanición. Eso es urgente, eso es una situación que no podemos soportar más, tiene que resolverse en manera inmediata. Por lo demás, la Argentina tiene una capacidad de recuperación, ha pasado por muchas crisis económicas y de todas ha salido razonablemente airosa. Es, en definitiva, a mediano y largo plazo la que menos me preocupa, salvo, repito, por las urgencias inmediatas. Ahora, detrás de lo urgente
o a la par de lo urgente, están otras cosas que sin serlo son muy importantes. Y yo creo que esas también la va a tener que enfrentar. Nuestra reinserción en el mundo, nuestra adhesión a bloques de países a donde los gobiernos sean realmente republicanos y no a estos gobiernos manejados por dictadorzuelos, como el caso de Venezuela, de Cuba, de China, etcétera. Es decir, tenemos mucho que hacer, o va a tener mucho que hacer Macri, y también vamos a tener que hacerlo todos nosotros. Yo creo que una de las cosas fundamentales de las cuales yo he estado hablando en los últimos programas, que es la institucionalidad, va a ser también, o es también una asignatura pendiente que este gobierno nuevo va a tener que enfrentar y con firmeza. La Constitución, en su primer artículo, el artículo primero dice que la Argentina toma para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal. Estos tres valores son valores que están en crisis en la Argentina, y eso es, en el fondo, más grave que lo económico, que, como decía recién, puede ser resuelto con un mínimo de racionalidad y de medidas acertadas en un plazo no demasiado largo. Pero esto otro requiere algo mucho más profundo, porque tiene que haber cambios en los gobernantes, porque han sido los gobernantes los que nos han llevado a este deterioro de las instituciones republicanas, y cambio en los ciudadanos que nos hemos dejado llevar y que en definitiva hemos terminado familiarizándonos con gobiernos que parecían, como lo he dicho también en varias ocasiones, más una monarquía absoluta que un gobierno republicano. Analicemos dos elementos fundamentales. La Argentina se supone que es una república democrática. Estos dos valores, democracia y republicanismo, son los que en definitiva definen el marco conceptual de las instituciones a las que yo me refería. La democracia, interpretada en su sentido de soberanía popular, es decir, que el gobierno surge de la elección de los ciudadanos, está desde 1983 garantizada, es decir, todos los gobiernos que hemos tenido desde entonces han asumido, han llegado al gobierno a través de elecciones razonablemente limpias, y evidentemente la soberanía popular ha estado allí presente, pero la República es la que está fallando. Analicemos, por ejemplo, las características fundamentales de la República para saber si realmente la República está en crisis. Por ejemplo, el artículo 16 de la Constitución dice que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. ¿Esto en la práctica es así? Formalmente lo es, que el día que vamos a votar, el voto de cada uno de nosotros vale lo mismo que el del presidente de la Nación, del presidente de la Corte o el del Senado. Pero la experiencia cotidiana nos hace ver que esta igualdad no es tanto, no la es tanto. Es decir, todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros, como se suele decir. Por ejemplo, los amigos del poder, que en un ámbito de corrupción los hemos visto en los últimos años enriquecerse descaradamente o gozar de privilegios que no son razonables para el desempeño de sus cargos, otros quizás lo son. Incluso la misma Constitución prevé privilegios para quienes ocupan determinados cargos, como por ejemplo los legisladores, el privilegio de inmunidad de opinión, indispensable para poder ejercer, por ejemplo, la oposición. Pero hemos visto que los amigos del poder, los parientes de los gobernantes, gozan de privilegios que los demás ciudadanos no gozamos. Hemos visto también que los sindicalistas tienen privilegios. Los sindicalistas pueden violar leyes impunemente, cosa que los ciudadanos no podemos hacer y que no deberían tampoco hacer ellos. Usted vaya e intente cortar, por ejemplo, el tránsito en la avenida Colón y General Paz o en el Patio Olmos, y va a ver que va a venir la policía y lo va a llevar de las pestañas. Pues si usted es un sindicalista y lleva a un grupo de gremialistas que lo acompañan, usted puede hacerlo impunemente y la policía se va a ocupar de que a usted nadie lo moleste, corta las calles, y los demás ciudadanos tenemos que ver lesionados nuestros derechos constitucionales para que ellos puedan violar la ley impunemente. La división de poderes, eso creo ha sido una de las asignaturas más pendientes, creo que ha sido una de las más gravemente lesionadas de los principios republicanos. El poder legislativo ha sido simplemente una escribanía del gobierno que a través de una mayoría obsecuente y absolutamente obediente de los mandatos que recibía de la Casa Rosada, no ejercía el control que debía, ni cada uno de los legisladores, como se supone que debe hacer,
votaba de acuerdo a su conciencia, sino al mandato que recibía. El Poder Judicial hemos visto muchos jueces, fiscales y magistrados que han sido complacientes con el poder, cuando no cómplices de delitos que en el poder se han cometido. Y muchos otros han sido amedrentados. Algunos se han dejado amedrentar, otros se han mantenido más firmes y alguno de ellos incluso ha sido asesinado, habiendo levantado una acusación muy seria contra la mismísima Presidenta de la Nación. El Banco Central, la Auditoría General de la Nación, que se suponen también instituciones que deben ser independientes del poder político, han sido colonizadas totalmente. La periodicidad desde hace tiempo, que es un mito, porque si la Constitución de Córdoba dice que solo puede alguien gobernar 2 mandatos consecutivos, hemos tenido un gobernador que pudo gobernar un tercero, es decir, la periodicidad no se daba. Tuvimos un presidente de la Nación que intentó exactamente lo mismo tras también una reforma constitucional. Y la misma actual presidente pretendió también hace algunos años una reforma que no logró para perpetuarse eternamente o por lo menos hacer que la reelección fuera indefinida. La publicidad de los actos de gobierno hoy se ha confundido, no se toma con su verdadero significado, que es hacer público los actos de gobierno, no mantenerlos ocultos. Esto no se hace, no conocemos las cláusulas secretas del tratado con Chevron o de lo que se ha tratado con China, a la que se le ha cedido una parte del territorio nacional, y sin embargo se gasta en publicidad, pero propaganda paga, para usarla en beneficio descarado del partido político de gobierno o de los propios hombres y mujeres que gobiernan. Ahora, somos nosotros, la ciudadanía, decía, los que estamos también convalidando esto, porque ellos llegaron a través de nuestro voto. Hay varios órganos votatorios. Se puede votar con el cerebro, es el voto más inteligente. Se vota lo que uno cree que va a ser mejor para la comunidad. Se puede votar con el corazón. Mi papá era radical, el mío era peronista o demócrata y yo voto lo que siempre hemos votado en mi familia. Es un voto afectivo que puede ser moralmente aceptable, pero no es un buen voto. Puede ser el voto del estómago, es decir, del individuo que está necesitado y vota a quien cree que más rápido le va a solucionar sus problemas. Es un voto que también se puede comprender desde el punto de vista ético, pero es malo porque es un voto de necesidad. Y por último, el voto del bolsillo, que es el voto corrupto, el voto aquel con el cual creo que voy a hacer mejores negociados. Tenemos que exigir y tenemos que controlar. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Realmente los ciudadanos, este cambio que hemos operado en la elección de los gobernantes, se refleja en un cambio también de nuestra conducta? ¿Estamos dispuestos? Los invito a que hagamos un ejercicio. Si queremos recuperar realmente nuestras convicciones republicanas, empecemos con nuestro lenguaje. Y lo he dicho otras veces y lo voy a repetir ahora. Dejemos de ismos, no puede crearse un macrismo y seguir habiendo un kirchnerismo, un lazotismo, un schiarietismo o lo que fue, un maestrismo o lo que fuere. No debe haber ismos con nombre propio, porque eso es propio de las dictaduras. Existe hitlerismo, existe castrismo, existe marxismo y existe maoísmo, pero no existe gobernantes demócratas y republicanos que tengan un ismo detrás de su nombre. Entonces, empecemos por allí, empecemos por no hablar de gobernabilidad entendida como que alguien tenga una mayoría obsecuente y obediente en el Parlamento, porque el sistema republicano no funciona así, funciona a través de bloques y de legisladores que hacen acuerdos y buscan consenso. Dejemos de usar la palabra poder como sinónimo de gobierno, porque el gobierno no es poder, aunque tiene poderes delegados, el poder lo tenemos nosotros y se lo damos circunstancialmente y por tiempo determinado a ellos para que lo ejerzan, pero ellos no son los dueños del poder, ellos están en el gobierno. Usemos los términos adecuados porque la manera en que hablamos no es inocente y si empezamos a hablar correctamente, quizás también nuestros cerebros se preparen para volver a ser republicanos. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. En el transcurso de nuestra historia han habido momentos, sucesos, que han sido verdaderos hitos, verdaderas bisagras, porque han cambiado el curso del devenir histórico. Voy a nombrar tres a guisa de ejemplo. La batalla de Caseros, el golpe de 1930 del general Uriburu, el 17 de octubre de 1945, y un cuarto, en mi opinión, lo que nos ha ocurrido estas últimas semanas. El 25 de octubre se evidenció y el 22 de noviembre se instrumentó un rechazo definitivo de la mayoría de la población argentina al concepto de populismo. Esto es muy importante porque el populismo ha estado enraizado en nuestro acervo intelectual durante 70 años. Ha habido más populismo que gobierno de Rosas. Fíjense lo que les digo. Si ustedes leen la historia, van a ver que hay tres tipos de errores. Los errores explosivos, que aparecen de golpe y luego desaparecen. Ejemplo, la guerra del Paraguay, la guerra de las Malvinas. Los errores recurrentes, que aparecen, tienen un desarrollo, terminan, pero luego vuelven a aparecer. Uno creía que la sociedad había aprendido. El ejemplo clásico es la inflación. Hemos vuelto a tener inflación después de la hiperinflación. Y el tercer error son los errores recurrentes. Son errores que cuando aparecen se mantienen durante mucho o muchísimo tiempo. El ejemplo más importante obviamente es el centralismo. Luego le sigue posiblemente la intolerancia. Y el tercero quizás sea el populismo. El populismo que hemos derrotado ayer a las 6 de la tarde es un fenómeno que atenta incluso contra el concepto de la democracia. Le hace perder vigencia a la democracia. Porque la democracia es el gobierno de la mayoría. Pero cuando la mayoría no está en condiciones culturales para no ser afectada por el voto del estómago que hablaba Prudencio recién, y entonces vota por el cortoplacismo, sabiendo a conciencia que en el largo plazo está perjudicando a la Argentina, esa gente, ese soberano, obviamente no colabora con el sistema. Entonces muchos, lamentablemente muchos, han dicho en estos casos, cuando el soberano no tiene un nivel cultural, tenemos que recurrir a los gobiernos autocráticos. Así nos ha ido. Otros hemos dicho con paciencia, la única solución es la educación, no hay otra solución. Pero esa solución demora una generación. Y nadie ha querido, ya hemos pasado 3 generaciones, nadie ha querido invertir su generación en este tema. Pero ha aparecido este fenómeno. Fíjense ustedes que esta mayoría ha votado un gobierno no populista y no ha todavía, en mi opinión, alcanzado la catadura cultural que yo me estoy refiriendo. ¿Qué ha pasado entonces? Para analizar eso quiero analizar por qué la gente toma las decisiones que toma cuando toma decisiones. Prudencio lo ha explicado con mayor detalle que yo. Yo lo voy a explicar un poquito más resumido. Existen las evaluaciones cuantitativas, hemos hablado de presupuesto en la intervención de la semana pasada, en donde uno
toma decisiones por la cantidad, sobre todo cantidad monetaria. Por ejemplo, en una posibilidad de negocio 8 es más que 3. En una posibilidad de ahorro 9 es menos que 27. Y existen también las evaluaciones cualitativas, donde no se evalúa la cantidad sino la calidad. Y aquel tema se complica, porque entonces la evaluación es absolutamente subjetiva. A mí me gusta más Marta que Rosita, pero a vos te puede gustar más Rosita que Marta. De manera tal entonces que ante la pregunta ¿qué decisiones toma con mayor frecuencia un ser normal, un ciudadano común?, debo decirles que las decisiones más importantes en la vida de una persona, tanto por la importancia en sí o por la cantidad de decisiones que se toman, son decisiones que pertenecen al ámbito cualitativo y no cuantitativo. ¿Qué ha pasado entonces en este caso? Que no es cultural, no se ha votado racionalmente. Ha habido una actitud, yo les diría, intuitiva, y entonces aparece de alguna manera la decisión subjetiva. Ha habido un presentimiento, no ha habido un conocimiento. ¿Por qué? Quizás por varias razones. Lo primero hay que preguntar, ¿esto lo generó Macri? ¿Macri cambió la Argentina? ¿O porque la Argentina cambió, Macri pudo existir y ser votado? Obviamente en estas preguntas siempre hay influencias de los dos lados, pero yo creo que es más lo segundo que lo primero, porque en elecciones anteriores han habido varios Macris, tan capaces como Macris. Los recuerdo a López Murphy, por ejemplo, que no fueron votados. Hay una máxima hindú que dice que cuando el alumno está preparado, siempre aparece el maestro. Quizás haya pasado eso en la Argentina, pero obviamente hay circunstancias que han ayudado. La primera de ellas es que el relato y la realidad han tenido una divergencia tan grande que ya es inaceptable. La segunda es que el trato del gobernante populista se ha convertido en desagradable. La tercera es que la propuesta del candidato populista no ha convencido a nadie. Y la cuarta, y aquí sí interviene Macri, es que la propuesta de Macri ha sido muy interesante. Yo escribí un verso en donde puedo de alguna manera preguntar esto que les estoy diciendo. ¿Macri cambió la Argentina? ¿O en virtud de que cambió la Argentina se encamina Mauricio a hacer lo que yo vislumbro que se avecina junto a Cambiemos y el PRO? Algo que solo imagina quien sabe que ya ocurrió. De todas maneras, esto que ha ocurrido es propiedad de la sociedad. La decisión es de la sociedad. La sociedad ha decidido cambiar. Pero tengamos presente una cosa, la diferencia entre mayoría y minoría no llega a los 3 puntos. Así que tenemos que custodiar este presentimiento y convertirlo en un conocimiento. Y ahí entra la responsabilidad de los formadores de opinión, que pretendemos de alguna manera ser nosotros en este programa. Macri tiene una posibilidad extraordinaria. Le da a la Argentina, ¿saben qué? La posibilidad de que vuelva a haber partidos políticos. La Argentina se quedó sin partido. Se quedó sin el Partido Radical cuando el último presidente se fue en helicóptero. Y el Partido Peronista, los caudillos peronistas, nunca existió, siempre fue un movimiento, y los caudillos peronistas se encargaron de que así fuera. Macri ahora reactiva Cambiemos, que es un nuevo partido llamado PRO con el Partido Radical. Y entonces él, con el equipo que tiene, que es un equipo que viene trabajando hace 10 años, puede convertirse en administrador, no en conductor. Pero además, y esto es lo interesante, Macri, al generar el segundo partido, está dando la posibilidad que por reacción, la facción, quiero elegir la palabra, la facción democrática del peronismo se erija en quienes gobiernen un peronismo remozado y que tenga la participación que tenía en la justicia social,
pero no la participación que tenía en el centralismo, la corrupción y todos los otros defectos que sabemos que tiene el peronismo, que ha sido defectuoso. Estamos entonces en este momento que es un momento nuevo, es una historia nueva que empieza en la Argentina. Es muy posible que si Macri tiene en los primeros meses éxito en su gestión económica, consiga una adhesión mucho más grande y el exitismo lleve a este país a que sea un país que esté encaminado hacia el progreso que da el desarrollo sostenido. Pero tenemos que ser nosotros, los ciudadanos, los que estemos a través de la opinión pública, siempre vuelvo al mismo tema, cogobernando con el partido que va a tomar el gobierno el 10 de diciembre, con la oposición que tiene que acompañar y con la opinión pública que tiene que estar permanentemente aprobando o reprobando lo que hace tanto el gobierno como la oposición. Es palabra de honor. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Bueno, Prudencio, la ventaja de tener un programa los días lunes es que largamos primero. Toda la Argentina va a hablar de lo que pasó ayer. Los únicos que nos ganaron son los diarios. Los diarios y los programas de la mañana, que hay un montón, te aclaro. Sí, sí. Bueno, yo te propongo empezar analizando Cristina, luego Scioli y luego Macri, si te parece bien. ¿Cómo no? ¿Qué opinás? ¿Cuál va a ser el futuro de Cristina? ¿Cuál va a ser el rol de Cristina? ¿Va a poder aglutinar una oposición? ¿Cristina se va a convertir en la jefa del peronismo? ¿Cristina se va a recluir en el calafate? ¿U otras alternativas? Todos esos caminos son posibles. Por un lado, Cristina no ha generado adhesiones racionales, es decir, el liderazgo de ella es un liderazgo autoritario y agresivo, de manera que los que la han rodeado y han estado junto a ella han estado especulando a su lado, evidentemente, y cuando ella pierde el poder, se van a ir como las ratas en la inundación. En el peronismo es clarísimo, los peronistas tienen un olfato por la sangre y cuando la derrota no se perdona. La corrupción sí, la derrota no. Pero en el pueblo, en la opinión pública, tiene afectos. Ha ganado afectos a través de los actos de populismo, de demagogia que ha realizado. De manera que votos puede llegar a tener. El tema es que puede sortear el grave inconveniente de sus numerosos cargos judiciales de los que va a tener que rendir cuenta ante los tribunales. Ahora van a empezar los jueces que han estado amparándola a querer mostrar que ellos eran independientes y van a pelearse por ver cuál la convoca primero. Bueno, eso viene entonces el otro comentario. ¿Vos crees que Macri tiene que formar una comisión investigadora o que Macri tiene que dejar que la justicia actúe libremente? La comisión investigadora creo que no es necesaria, pero sí debe encargar a algunos de sus colaboradores en el gobierno que investiguen desde el punto de vista administrativo las presuntas irregularidades que no se hayan detectado hasta ahora y las pongan en manos de la justicia. Lo que debe hacer es dejar que la justicia actúe con absoluta independencia. ¿No? Vos sabés la presunción que yo tengo, ¿te acordás? No lo hemos vivido, lo hemos visto en el cine, cuando entraron las tropas aliadas a Alemania después de la Segunda Guerra con
los horrores que se encontraron, Sí. bueno, obviamente en otros temas... No van a ser cadáveres. No van a ser cadáveres, Sí. pero van a ser horrores. Sí, sí, no me Vamos cabe a duda. encontrar cosas increíbles. Y va a tener que ser muy claro, Macri, decir todo lo que encuentre, no solo para cubrirse a sí mismo, para que no lo hagamos responsable de las consecuencias, sino también para que todos nos enteremos hasta dónde se ha llegado en esta especie de aquelarre de corrupción y de ineficiencia que hemos padecido estos 12 años. Algunos dicen que hay un pacto no escrito entre los jerarcas de no atacarse mucho entre ellos para que mañana no me ataquen a mí. Ojalá no sea cierto. Espero que, por lo menos en este caso, no sea verdad. Si una persona es honrada, no puede ser cómplice de un delincuente y tener acuerdos con él. Y yo quiero pensar, quizás más con ilusión que con esperanza, que Macri es honrado. No ha dado muestras de no serlo hasta ahora y le concedo el beneficio de la duda. Último comentario sobre Cristina. ¿No podrá Cristina aglutinar un grupo peronista y ponerlo a ella como bandera? Sí, puede ser. Ya te digo, si ella puede sortear todas las trabas judiciales que va a tener, es probable que pueda jugar un papel de oposición importante, y sobre todo en estos 2 primeros años, en que tiene hasta ahora, por lo menos, mayoría en el Senado y el bloque más numeroso en diputados, puede ser un obstáculo muy serio. Es decir, puede tener una gran capacidad de daño. Claro, de frenar. De impedir. De frenar Sí. iniciativas. Y que hay iniciativas que van a requerir que el Congreso las defina, porque sin ellas la cosa va a continuar por los carriles donde venía cayendo, ¿no? Ahora, es evidente que en este resultado ha habido 2 elementos, vos lo mencionaste recién. Ha habido el elemento positivo de Macri, y sobre todo el hecho de que Macri ha sabido asimilar los elementos negativos que venían desde el gobierno y utilizarlos en beneficio propio. Ha hecho lo que en el judo suele ser aprovecharse la fuerza del contrincante para usarla en perjuicio de él, en beneficio de uno. Y fíjate vos que la campaña del miedo ha sido para mí uno de los rasgos más definitorios de esto. Han querido mostrarlo Macri como una especie de monstruo perverso que venía a arrasar con todos los beneficios que pueda haber dado este gobierno a las clases más necesitadas, o a entregar la Argentina a oscuros poderes extranjeros, y se han pasado de vuelta de tal manera que con la respuesta que el PRO le ha dado, tomándolo como un chiste, como una broma, e incluso haciendo una contracampaña, la llamada campaña del BU, sumando acusaciones ridículas, cuando si Macri gobierna, la Gioconda va a perder la sonrisa y todas esas cosas, ha hecho que se volviera en contra de ellos. Yo creo que, sin quitarle méritos a Macri, porque él supo aprovecharse de eso, la gran perdedora es Cristina Fernández de Kirchner. La gran perdedora, porque ella lo puso a Scioli, ella se lo puso a Zanini, ella se lo puso a Aníbal Fernández y lo hizo a un lado a Randazzo. Ella lo sostuvo a Vudú, es decir, ella llevó la campaña, utilizó descaradamente su cargo para hacer propaganda política, cosa que un presidente no puede hacer. Habló hasta el día en que votó, ayer, no sé si 40 minutos en una entrevista televisiva, haciendo una apología de su gobierno e invitando a que votaran a Scioli. Todo eso ha significado que ella se ha hecho responsable del resultado de la elección. Ella es la mariscal de la derrota. Ella es la mariscal de la derrota, y el peronismo, menos que nadie, no perdona la derrota, de manera que ahí va a tener que remontar mucho. ¿Vos crees que Macri, si hubiese actuado como Macri y no hubiese cambiado su discurso y hubiese ido con un vicepresidente potable, quizás estos 3 puntos hubiese estado del otro lado? A ver, ¿O la gente ya se dio cuenta? explícame bien, porque no entiendo cómo sería la exposición que planteas. Macri dentro del peronismo era lo más potable. Y dentro de las relaciones humanas del peronismo... Estoy hablando de Scioli, perdón. Por eso no me has entendido. Sí, ahora te entiendo. Pido disculpas. Sí, te entiendo perfectamente. Por supuesto, el peronismo sigue siendo muy fuerte. A Scioli ha sacado el 48,54% de los votos. La mitad de los votantes lo han votado a él. Es decir, que esa diferencia que vos señalabas, que es exigua, muy pequeña, suficiente para ganar, pero no suficiente para creerse que uno es dueño del electorado, creo que se podría haber dado a la inversa si Scioli se hubiera manejado de otra manera. Es decir, la gran responsable es Cristina. Es Cristina, sin lugar a duda. Y él no supo apartarse, no se animó, no quiso, no pudo, no sé. Y yo creo que el error estratégico de Cristina es peor, es más grave todavía. Porque Cristina, por ningunearlo a Scioli, ha perdido la posibilidad de que haya un presidente
que quizás hubiese sido más benévolo con los juicios de ella. Puede ser. Ahora se nos viene el corte y enseguida seguimos con esta conversación. Bien. Ibáñez Padilla Inmobiliaria. 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16. Teléfono 351-519-4544. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bueno, ya pasemos a Macri y Prudencio, y yo creo que ahora además tenemos que hablar del futuro y menos del pasado, ¿cierto? El fenómeno Macri es muy interesante. Ahora el papel de Córdoba es fundamental. ¿Cómo le ha aportado Córdoba a Macri quizás la diferencia que Macri ha conseguido, ¿no? Prácticamente, Córdoba creo que le ha aportado Macri unos 900.000 votos, que son aproximadamente los que le han permitido estar 3 puntos arriba de Scioli, de manera que el triunfo de Macri prácticamente se debe a Córdoba y él lo ha reconocido. Yo me he sentido muy orgulloso de mis conciudadanos porque siempre se dice que Córdoba es el rostro anticipado del país. Evidentemente aquí parece haberlo sido y me encantaría pensar que esta vez va a seguirlo siendo. Porque si este es el rostro anticipado del país, quiere decir que se está dando este fenómeno que vos veías, recién decías que se estaba insinuando a tu juicio, de que los argentinos estamos advirtiendo que por el camino del populismo y la demagogia no vamos a buen puerto. Los cordobeses lo hemos advertido, esto es evidente, el resultado es muy claro. Entonces yo creo que no es solo ha sido un voto antipopulista. No queremos más demagogia. Más antipopulista que pro Macri. Que pro Macri, es decir, si Macri no cumple, votaremos a otro. Ese ha sido el mensaje. Pero déjame que te haga una pregunta en tu calidad de viejo político. Por viejo es antiguo, no viejo de edad. Sí, pero antiguo y viejo estos son semejantes, son sinónimos. Lo tengo asumido, te advierto. No se ve, te aclaro que llegar a viejo es un mérito, no un defecto. Además, el envejecimiento es el precio de la supervivencia. Sí, señor. ¿No se verá acá el renacimiento del radicalismo, Prudencio? Es otra nueva oportunidad que el radicalismo tiene. Lamentablemente, en los últimos años ha perdido 2 grandes oportunidades. La perdió con Alfonsín, que te recuerdo que Alfonsín había también acaparado un apoyo electoral extraordinario, notable. Fue el primero en vencer en una elección abierta al peronismo. Venció el mito, pero despreció la economía y entonces cayó. Macri lo primero que va a hacer es preocuparse de la economía. Y la Rúa, que no despreció quizá la economía, pero no la supo manejar y no tuvo la firmeza y la personalidad suficiente como para mantener el gobierno con alguna capacidad de mando. Esta tercera oportunidad de los últimos años del radicalismo me parece que la experiencia les va a hacer ver que la tienen que aprovechar de otra manera. No son ellos los que conducen el gobierno nacional esta vez, pero son un factor muy importante. Pero yo creo que la alianza Cambiemos tiene que seguir, es muy positiva, porque es el segundo partido que yo hablaba en mi editorial. Al PRO solo no le alcanza. En cambio, en alianza con Lilita, lamentablemente Sanz ha dicho que no va a participar, no sé si estás enterado de eso. Sí, me he enterado, no sé cuál sería la razón. Una razón personal. Para mí que debe ser alguna cuestión de salud.
Es lo único Qué que se lástima, me ocurre que porque puede hacerlo en este momento, apartarse. como ministro de Justicia hubiese sido Un extraordinario. hombre valioso. Y Lilita, yo la estoy viendo como Procuradora General de la Ahora, Nación. a mí me encantaría, pero te hago esta pregunta, Prudencio. Vos tenés un padre que estuvo en el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba. ¿Lilita no es demasiada parcial para el lado nuestro? Es decir, ¿no es un poco una Gils Carbó nuestra para ese cargo? No la veo así. Me parece que por empezar es una mujer honrada. No quiero hablar de Gil Carbó, pero sí tengo si no la certeza, toda la convicción de que Lilita Carrió es una persona honrada. Y siendo honrada ya casi no interesa cómo piensa. El juez honrado, cuando tiene que juzgar, prescinde de sus afectos. Prescinde de la militancia. Sí. Bueno, pasemos a otro tema. El cuarto protagonista, que es las redes sociales, este nuevo instrumento que hay y la nueva forma de participar de la gente, que le da un protagonismo extraordinario. Eso yo creo que ha tenido en esto ha tenido una influencia realmente notable. La difusión de las redes sociales, el alcance que han tenido, sobre todo en las nuevas generaciones, me hace perfilar lo que desde hace algunos años se hablaba como la ágora electrónica, es decir, que este sistema de comunicación... ¿Ágora o el ágora? O el ágora electrónica, no te no podría sé decir. Griego. No, pero me parece que aunque fuera femenino, corresponde, como por empezar con la letra A, usar el artículo masculino, el ágora electrónica, tenés razón. ¿Qué sería el ágora electrónica? El ágora era la plaza donde los atenienses se reunían para tomar sus grandes decisiones en un sistema de democracia directa, no representativa. Como hoy eso es imposible por la magnitud, la cantidad de gente, la extensión de nuestro país, y, en fin, 1000 razones más, se hablaba de una ágora electrónica que era una especie de democracia directa que el ciudadano ejercía todos los días, no ya en el momento que iba a votar, a través de estas redes sociales. Y hoy creo que la experiencia nos está mostrando que realmente estamos en presencia de eso. Es impresionante cómo el ciudadano común, sobre todo el joven que maneja bien las redes, tiene la oportunidad de opinar, de criticar, de aplaudir, de bromear, de ridiculizar, de burlarse de decisiones del gobierno, de cuestiones de tipo político, permanentemente, todos los días. En tiempo real y a costo cero. Exacto, y todos los días. Es extraordinario. No el día del Y eso le da comicio. a la juventud y a la tercera edad un protagonismo que antes no tenía. Bueno, ahí es donde yo creo que esta revolución de la opinión pública, que es la que vos siempre evocas y esperas que algún día se manifieste, creo que está empezando a manifestarse a través de este mecanismo de las redes sociales. Creo que es fabuloso lo que nos toca vivir. Vos sabés que yo estoy en Facebook y escribo casi todos los días. Tengo 1000 amigos, pero pertenezco a unos 25 grupos, así que lo que yo escribo se lo mando a 150.000 personas. Ya casi sos como Roberto Carlos. No, porque no me los abre nadie, Bueno. Pero yo respeté la veda por un prurito. Yo dije, este ya es un medio público, entonces voy a respetar la veda. Y respeté la veda. Lo has hecho bien. No todos lo han hecho, es decir, la mayoría quizás no lo hizo. Pero de todas maneras, más allá de cómo se comporten, no quiero decir con esto que la gente sea más honrada, más buena o esté mejor encaminada políticamente, sino que hay una participación directa, entonces ya hay una exigencia que si se usa bien va a hacer que los gobernantes no se sientan dueños del poder, dueños de los votos y puedan hacer lo que se les dé la gana. Saben que tienen millones de personas que están controlándonos permanentemente y haciéndolo conocer a todos los demás. Exacto. Creo que Macri ha entrado en esa variante porque su actitud, su primera decisión me encantó. Mañana a las 9 hay una conferencia de prensa con pregunta abierta. Es decir, pregunten lo que tengan ganas que yo les voy a contestar lo que ustedes quieran. En la relación, en el ejercicio del gobierno por parte de Macri y en su relación con la ciudadanía y las instituciones, creo que vamos a ver un cambio copernicano. Vamos a ver lo que realmente se supone que es la conducta de un gobernante republicano que está permanentemente rindiéndole cuentas a sus votantes, a sus mandantes, porque tiene conciencia de que él es mandatario, es decir, cumple el mandato que nosotros los ciudadanos le hemos dado. Eso es democracia. La última pregunta, Prudencio. ¿Vos creías que nosotros no íbamos a morir sin ver este cambio en la Argentina? ¿O Siempre. trabajabas para
nuestros hijos. No son excluyentes las dos cosas. Creo que siempre mantuve la esperanza de ver por lo menos el comienzo. Ojalá que este sea el comienzo, es decir, el cambio de rumbo, que la Argentina dejara el camino del populismo, tomara de nuevo el camino republicano y yo me pudiera ir de esta vida teniendo por lo menos la satisfacción de ver que el país de mis hijos, el país de mis nietos, se encaminaba hacia un futuro más razonable. Quiero pensar que esta es la ocasión que estábamos esperando. Y teniendo la satisfacción que Laura Rodríguez Machado está en el Senado Nacional, que ha sido de alguna manera una acólita tuyo, y uno se proyecta en la gente a quien enseña. Hay varios que están en el PRO, en Córdoba, que han estado cerca mío cuando estaba en política, son todas personas muy correctas y en cuales confío, de manera que eso también para mí es una gran tranquilidad. Creo que hemos llegado al final. Entonces, no sé si vamos a cerrar directamente aquí. No, porque tenemos, está tu editorial. No, yo no voy a hacer editorial, sigamos conversando. 6 minutos más. Sigamos conversando. Bueno, yo he querido que destináramos este programa exclusivamente a este tema. El agua, la labor de producción es escasa. Bueno, yo creo que Macri, con lo que ha hecho hoy, con una cara de sueño todos, la Michetti no pudo ir porque ayer fue enferma, se presentaron a las 9 de la mañana, 9:10 estaba la conferencia de prensa funcionando. Hasta eso, la puntualidad, que es una forma de respeto. La puntualidad. Dijo pocas cosas porque no se puede decir nada hasta que no se sepa lo que pasa. Por supuesto. Pero dijo una cosa que a mí me encantó. Este superministerio de Economía, que es una cosa nueva en la Argentina, nueva de hace 20 años o 25 años, antes no existía, lo voy a dividir en 6 ministerios de un grupo vinculado con la economía, pero Hacienda y Finanzas va a ser uno solo y los otros van a ser otros ministros. ¿Te gusta eso? Sí, algunos de esos ministerios ya existen, ¿no? De manera que lo que creo que va a hacer él es nombrar a un individuo, una persona que va a coordinar todo eso para que actúen precisamente de manera armónica y no cada uno, pero eso requiere que él además realice reuniones de gabinete, porque la orquesta no funciona bien teniendo solamente buenos instrumentistas. Necesita un director que sepa cuándo debe entrar uno, cuándo el otro y cómo coordinarlo para que la melodía que salga de ahí sea agradable. En este caso, si el director de la orquesta no hace que esos buenos músicos toquen armónicamente y ordenadamente a su mandato, entonces no sirve de nada tener buenos ministros. Bueno, yo creo que Macri va a tener reuniones de gabinete permanentes. Lo ha dicho que por lo menos una vez por semana la va a tener. Y va a tener incluso una vez al mes reuniones ampliadas con estamentos de gobierno menores, lo cual es importante porque muchos de ellos están en los niveles de ejecución y tienen un contacto más directo con la realidad cotidiana. Otra cosa que me gusta es que lo haya nombrado la mano derecha de él, ¿cómo se llama? ¿Se me ha ido el nombre? Marcos Peña. A Marcos Peña lo ha nombrado jefe de gabinete, porque antes iba a ser un secretario de la presidencia, pero con poder como de jefe de gabinete. Entonces iba a haber un quinta columnista metido en el gabinete. Ha hecho bien en usar las instituciones. Sí, no sé exactamente si esto es bueno o malo, porque no lo conozco a Peña, pero por lo que he oído parece que es un hombre de toda confianza de Macri, ¿no? Bueno, Prudencio, quiero cambiar de tema en estos minutos que nos faltan. Hace 2 días se nos murió un amigo que además fue presidente del Partido Demócrata, que además fue uno de los poetas más estupendos del tiempo moderno de Córdoba. Enrique Dores diría uno de los mejores sonetistas, y que además es un caballero que siempre va a estar en nuestro recuerdo y en nuestro afecto, que es Norberto el Ñato Agrelo. Vos has estado mucho más cerca de él que yo. Me gustaría que digas dos palabritas al respecto. Sí, he tenido el privilegio de ser amigo de él, de considerarme y que él me considerara su amigo. He estado no hace mucho tiempo con él, no sabía que había caído enfermo, así que la muerte de él me sorprendió enormemente, no la preveía. Hay además lazos familiares por medio, un hermano de él es casado con una prima hermana mía, de manera que hay muchas vinculaciones, pero sobre todo guardo un recuerdo del Ñato como uno de esos políticos incorruptibles, esos individuos en los que uno podía confiar al 100%,
un hombre que en su momento fue un gran luchador, fue candidato a gobernador de la provincia de Córdoba en el año 1973, si no me equivoco. No me acuerdo. No. Con un partido que había fundado Francisco Manrique, me Partido acuerdo. Federal, sí. Y hizo una elección excelente, estuvo muy cerca de ganar la elección. Y en los cargos que ha desempeñado siempre se ha caracterizado por ser un hombre de una corrección absoluta. Así que al ñato y a sus familiares nuestras condolencias, y al ñato el recuerdo afectuoso y lleno de amistad que él ha sabido sembrar. Y además un gran pensador de la libertad, además de ser un político honesto, era un gran defensor de las ideas de la libertad. Así es. Y tenía una capacidad de oratoria extraordinaria. No sé cuánto nos queda. Nos queda todavía. Bueno, entonces volvamos a Macri, porque nos quedan 4 minutos, Prudencio. Bueno, yo creo que Macri es una esperanza en este momento, pero insisto en lo que dije el programa pasado y que creo que lo tenemos que tener claro. Controlémoslo, vigilémoslo y exijámosle a Macri. Es decir, no permitamos que Macri se malogre porque le demos la suma del poder. Hemos visto muchos buenos gobernantes, buenas personas que se han convertido en demagogos porque les hemos hecho creer que ellos eran los salvadores de la patria. Macri no debe considerarse salvador de la patria. Ojalá que ayude a que el país se encamine, y eso es el rol que esperamos. Pero salvadores de la patria, lamentablemente, nos llevan a la frase famosa de Alberdi: ¿quién libertará a la América de sus libertadores? Claro, pero él lo ha dicho, lo ha reconocido. Una pregunta técnica. Hay 4 o 5 personas en puestos claves que exceden el plazo de mandato de Cristina Kirchner. Me refiero al presidente del Banco Central, me refiero a Alejandra Gils Carbó y seguramente a la AFIP y a otros más. A los miembros de la Auditoría General de la Nación. Exacto. Del Consejo de la Magistratura. Si Macri ha dicho que les va a pedir la renuncia, que espero que ellos tengan la honorabilidad de renunciar. Suponte que no renuncien en una decisión de generar un frente que ataque al gobierno. ¿Vos crees que él puede usar los decretos de necesidad y urgencia? No, decididamente no. Es más, espero que los use solo en situaciones extremas, porque el decreto de necesidad y urgencia para mí es una institución enfrentada con los principios republicanos. Una catástrofe, una... Sí. O algo que tiene que hacer y realmente el Congreso no lo resuelve, pero claro... Es tan difícil, porque si empezamos a justificar los apartamientos de los principios republicanos, ya nos desviamos de la senda, aunque sea para hacer las cosas bien. Ahora, yo creo que él solo puede sacar a estas personas que tienen mandato más allá de la finalidad de la finalización de este gobierno, solo con causas muy claras. Es decir, a través de los procedimientos previstos por la propia Constitución. ¿Pero vos creés que el presidente del Banco Central no incurre en esas causales? Personalmente creo que sí. ¿Y creés que Alejandra Gil Carbó no incurre? El presidente del Banco Central tiene un proceso, está imputado por una acusación grave. ¿No incurre en esas causales? No, el INDEC lo puede sacar, creo que sin ningún problema. ¿Lo puede sacar? ¿No tiene acuerdo del Senado? No, entiendo que no. Pero los que sí tienen, digamos, mandato consolidado, que no puede sacarlo el presidente, y bueno, tendrá que probar, como en su momento alguna vez se hizo, y como pasó alguna vez con los miembros de la Corte, que incurrieron en actitudes que están previstas para la institución. Vos sabés que él ha dicho una cosa hoy que me ha dejado muy tranquilo. Ha dicho, el tema del Senado no es tan complicado, porque yo voy a llamar a los gobernadores y les voy a hacer propuestas concretas y lógicas. Y les voy a decir, si ustedes no me apoyan, la Argentina no va a generar recursos, pero las provincias tampoco los van a tener. Sí, ojalá que eso ayude. Si los senadores realmente se preocupan por cumplir su deber de representar a las provincias y no a los partidos a los que pertenecen, el Senado perfectamente va a ayudar a proyectos que realmente recuperen el federalismo y que sean buenos para sus provincias. Bueno, la última pregunta. ¿Vos nombrarías 2 miembros de la Corte a tu gusto o le dirías a 20 o 30 personalidades de la Argentina, cada uno nombre 2 miembros y entre las propuestas de todos vamos a elegir 2 miembros de la Corte? No sé si lo haría exactamente así, pero evidentemente antes de tomar la decisión de quién proponer, me informaría muy bien de cuáles son los que cumplen con más requisitos de los que yo exigiría, que son talento, capacidad, honradez, trayectoria, etcétera.
él tiene posibilidad de hacer 4 o 5 cosas que no requieren inversión, que le van a dar un voto de confianza de la gente extraordinario. Ojalá que las haga y ojalá que haga todo lo necesario para que la Argentina recupere primero la fe, que esta elección parece ser que la ha puesto en una situación en donde está esperando también, la esperanza está, que recupere la fe y que encamine el país por sus sendas y que nosotros seamos consecuentes con ese camino, porque si el pueblo argentino no vuelve a la senda republicana en sus convicciones más íntimas, lo que puede hacer el gobierno no es suficiente. No, y no va a tener inversiones. No va a haber inversiones si el inversor no entiende que acá hay un manejo de la República inobjetable. Y va a costar demostrarlo, aun cuando se haga, porque la Argentina ha sido tan incumplidora de sus compromisos, ha sido tan renuente a comportarse en los últimos años como un país serio, que el mundo y los capitales que esperamos que vengan a invertir nos tienen mucho miedo, nos desconfían enormemente. Ahora, cuando los vudúes y las morsas empiecen a transitar por los pasillos de Comodoro Pi, la confianza va a empezar a subir. Creo que es indispensable que ocurra eso. Cuando vean que hay una justicia, yo no pretendo que de la noche a la mañana se vuelva independiente, pero por lo menos que castigue a los corruptos. Eso por lo menos va a dar una visión al mundo distinta de la Argentina, una Argentina que está dispuesta a retomar la senda de la honestidad y de la corrección. Bueno, nos hacen señas que tenemos que terminar, Prudencio. Yo creo que la conversación hemos tocado temas bastante interesantes. Continuaremos en los próximos programas el lunes que viene, si Dios quiere. Seré entonces atento el lunes que viene. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544.